A lo largo de la historia, cuando tiene lugar un conflicto, por regla general suele ser porque el instigador de este tiene confianza plena en la victoria. El 24 de febrero de 2022, el ejército ruso de Vladimir Putin, considerado uno de los mejores del mundo, atacó Ucrania ante la sorpresa de la comunidad internacional. Pero lo que creían los rusos que sería una campaña rápida, en la que los ucranianos se rendirían sin ofrecer apenas resistencia, se ha convertido en una guerra sin cuartel donde miles de jóvenes han perdido ya la vida. Putin subestimó a la población ucraniana, que daba por hecho que se pondría de su parte en la invasión, al ejército, que pensaba que se rendiría al verse superado, a su presidente, Zelensky, que menospreciaba por su anterior trabajo como actor y creía que huiría cuando empezaran a caer las primeras bombas, y hasta la propia respuesta internacional, cuyas sanciones están estrangulando la economía rusa y cuyo apoyo a los ucranianos les está dando fuerzas para seguir luchando a sabiendas de que tienen el apoyo del resto del mundo libre. De tal forma, y a no ser que todo forme parte de una estrategia rusa que aún no se nos ha sido revelada, podemos decir que los rusos han subestimado a los ucranianos en la guerra y como consecuencia posiblemente la pierdan. Y si la ganan, será sin conseguir los objetivos previstos inicialmente y sufriendo grandes pérdidas. Si la historia está para aprender de ella y no volver a cometer los mismos errores, no cabe otra que preguntarnos, ¿qué guerras se han perdido por subestimar al enemigo? Pues hoy os traigo las 5 más importantes de la historia. Como ya sabéis, me gusta que mis top cumplan con una serie de requisitos. En esta ocasión van a ser simplemente 2. Que sean guerras iniciadas o declaradas por el futuro perdedor, es decir, que el defensor termine ganando, y que sean guerras convencionales. Con esto quiero decir que quedan descartados los conflictos asimétricos, en los que por ejemplo se vence usando tácticas de guerrillas. ¿Por qué impongo esta condición? Porque en la gran mayoría de los casos, cuando se entra en la guerra asimétrica es porque ya se ha perdido la convencional. De tal forma que no podemos calificar la resistencia ofrecida a una ocupación consolidada con los mismos parámetros que a un conflicto con dos bandos claramente diferenciados. En lo respectivo al orden del top, este será cronológico, dada la complejidad para cuantificar o calificar el nivel de subestimación de cada una de las guerras. Así que aclaradas las condiciones, ¡comencemos! Empezamos con un plato fuerte, y no solo por la magnitud y la importancia histórica del conflicto, sino porque fue tal la subestimación que se cometió el mismo error 2 veces. Es por ello que no hablamos de la guerra, sino de las guerras médicas. Los antecedentes de por qué tuvo lugar el conflicto son una auténtica enredadera, así que para resumirlo de la forma más objetiva posible, diremos que Atenas ayudó a las ciudades jónicas cuando se rebelaron ante Darío I y que éste necesitaba ampliar las fronteras de su imperio para quitarse el mantra de usurpador. En el 492 a.C., los persas reconquistaron Tracia y convirtieron a Macedonia en un estado tributario. En el 491 enviaron embajadores a todas las ciudades de Grecia para que se sometieran, oferta que aceptaron la mayoría. Escúchame. Pero que Esparta y Atenas rechazaron matando a los persas. ¿Me desafías? En el 490, Darío construyó una flota compuesta por 600 naves y las envió contra la Grecia libre. La flota, compuesta según cálculos modernos por unos 25.000 infantes y 1.000 unidades de caballería, sometió las islas Cícladas y arrasó Eretria. Posteriormente puso rumbo a la península del Ática, para hacer lo mismo con Atenas. Los persas pensaban, dada su experiencia previa con otros griegos, que los atenienses se rendirían y no ofrecerían resistencia, confiando en su victoria hasta tal punto que se dispusieron a desembarcar su ejército en pleno territorio ateniense. Los persas menospreciaban táctica y militarmente a los griegos, ya que estos no contaban con caballería ni arqueros, y estaban acostumbrados a verlos huir en el campo de batalla cuando sus filas se veían flanqueadas. Es por ello que la estrategia de Milcíades sorprendió a los persas aquel 12 de agosto en la llanura de Maratón. Los hoplitas atenienses se lanzaron contra el ejército persa con una furia inaudita, aún estando superados en más de 2-1. Los persas subestimaron tanto a los atenienses que incluso antes de ser atacados por estos, enviaron a su mejor baza, la caballería, en una expedición hacia Falero para preparar el asedio de Atenas. El ejército persa sufrió más de 6.000 bajas, y los griegos solo perdieron 200 hombres. El imperio persa, el más poderoso que había visto el mundo hasta el momento,
había sido derrotado por la ciudad-estado de Atenas. Darío estaba dispuesto a vengarse, y más que aprender de los errores para no cometerlos dos veces, su soberbia le impidió ver el potencial griego, especialmente el de su infantería pesada, el hoplita, que en combate frontal era prácticamente invencible. Darío poco más que achacó el desastre de Maratón a la suerte, pensando, como tantos otros en la historia, que la derrota se debió a que no estaba él presente. Reclutó un nuevo ejército, mucho más numeroso, y aunque él no lo podría comandar ya que moriría antes, quien sí lo haría sería su hijo, Jerjes, dando lugar a la Segunda Guerra Médica unos 10 años después. La victoria frente a los persas disparó la moral griega, especialmente la ateniense, que comenzaría una auténtica edad de oro. Los atenienses, aunque ganaron a los persas, sí aprendieron de sus errores. Construyeron una gran flota para impedir que los persas les pudieran desembarcar tropas en su territorio. Además, se creó una confederación de poligriegas para coordinar la guerra como un solo estado, evitando así que pasase como en la Primera Guerra y otras ciudades siguieran la suerte de Eretria, o simplemente que el ejército ateniense tuviera que enfrentarse solo a los persas mientras el espartano estaba de camino. Sin embargo, Jerjes, al contrario que los griegos, no había hecho los deberes. Envió un ejército 10 veces mayor al que 10 años antes envió su padre, y que los historiadores modernos cifran entre 200 y 250.000 efectivos. Proporciones nacho-vidalianas. No son las cifras de millones tan espectaculares que nos dan los clásicos, pero tened en cuenta que la Confederación griega no llegó a superar los 40.000 efectivos en su mejor momento, por lo que el ejército persa superaba al menos en 6-1 a los griegos, y además contaba con el doble de naves que en la Primera Guerra, unas 1200. Jerjes, junto con su ejército, cruzó a Europa a través de 2 puentes de pontones sobre el Helesponto, y durante la primavera del 480 a.C. cruzó Tracia y Macedonia, y en agosto llegó al paso de las Termópilas, donde les esperaba un pequeño contingente griego compuesto entre otros por los 300 miembros de la guardia personal del rey Leónidas. Mientras las fuerzas terrestres luchaban en las Termópilas, simultáneamente la armada griega lo hacía en Artemisio. Pasados 2 días, los persas consiguieron flanquear el paso de las Termópilas y derrotar a los espartanos que habían quedado para cubrir la retirada. La flota, en tablas con la persa, se retiró a Salamina. La siguiente línea de defensa griega sería el istmo de Corinto, y los persas no encontrarían más que ciudades abandonadas a su paso por Beocia y el Ática, ya que sus habitantes se resguardaban en el Peloponeso. El inmenso ejército de Jerjes comenzaba a sufrir desabastecimiento. Su tamaño era a la vez su talón de Aquiles, y Jerjes necesitaba acabar con la guerra cuanto antes. Atacar el istmo de Corinto frontalmente sería un baño de sangre para sus hombres, lo había aprendido en las Termópilas, de tal forma que lo mejor era rebasarlo por mar, y para ello antes había que acabar con la armada griega. Jerjes estaba tan confiado de su victoria solo de ver una flota y la otra, que se mandó construir un mirador para contemplar la batalla. Está muerto. Pero no funcionó. Nuevamente, el tamaño persa supuso un inconveniente. En la batalla de Salamina sus barcos se estorbaban los unos a los otros y no podían maniobrar, siendo destruidos por la flota griega en una de las batallas más decisivas de la historia. Sin flota, Jerjes tuvo que abandonar la guerra, marchándose con el grueso de sus tropas antes de que la flota griega destruyera los puentes del Helesponto. El contingente que dejó en Grecia al mando del general Mardonio sería destruido por la Confederación griega un año después en Platea. Los persas terminarían por aprender la lección y no volverían a atacar Grecia, aunque sí lo harían estos bajo el estandarte macedonio unos 150 años después. Pero eso es otra historia. El ejército mongol posiblemente haya sido el más letal de la historia, una sociedad nómada concebida para expandirse y arrasar con todo a su paso, especialmente desde su unificación bajo Gengis Khan. Constituir la caballería ligera como columna vertebral de su ejército no solo les permitía imponerse en el campo de batalla a través de tácticas más versátiles, sino que además les permitía moverse rápidamente a través de las estepas, dándoles una gran autonomía en las campañas militares. Mientras hubiera pasto para los caballos, podían aguantar las condiciones más extremas. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué los mongoles no conquistaron Europa?
No lo sé, dímelo tú. Pues la respuesta está en la guerra que libraron contra el reino de Hungría a lo largo del siglo XIII. Entre 1241 y 1242, un poderoso ejército mongol al mando de Batu Khan y Subotai, el nieto y el mejor general de Genghis Khan, arrasó todo el este de Europa, después de haber hecho lo mismo con los principados rusos y la Rus de Kiev. La intención de Subotai era la de conquistar Europa. Sin embargo, a finales de marzo de 1242 se retiraron. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh sí! Según las crónicas, debido a la muerte del gran Khan Ogedei, dado que Batu Khan como heredero debía asistir para la elección de un nuevo gran Khan. Sin embargo, investigaciones recientes lo desmienten y apuntan a un invierno muy húmedo y frío que convirtió Hungría en un gran pantanal. Fuese como fuese, los mongoles se marcharon y dejaron tranquilos a los europeos en los años posteriores para centrarse principalmente en China. ¡Oye, parad! ¿Dónde vais? ¡Hijo puta! Bela IV, el rey de Hungría, sabía que esto era algo provisional y que terminarían volviendo, de tal forma que puso en marcha una serie de proyectos entre los que se encontraba la construcción de un centenar de castillos para albergar víveres y defender a la población, la creación de unidades de caballería y la contratación de ballesteros venecianos y otros mercenarios. Como era de esperar, unas décadas después, los mongoles volvieron a tocar la puerta de Europa, esta vez al mando de Nogai Khan, tataranieto de Genghis Khan. ¡Que vienen! ¡Que vienen! Repitiendo el mismo proceso y arrasando Polonia, los Cárpatos y Bulgaria. El ejército mongol estaba compuesto por más de 100.000 efectivos según las crónicas. Proporciones nacho-vidalianas. Los mongoles, confiados en su superioridad numérica y el resultado de la invasión anterior, atacaron desde 3 direcciones en pleno invierno para coger por sorpresa a los húngaros. Desde el norte atacó Talabuga, cruzando los Cárpatos, pero al llegar a Hungría solo encontraron pueblos desiertos y campos quemados. Ante la imposibilidad de tomar ningún castillo, tuvo que retirarse, siendo posteriormente derrotado en Turusko y rematado durante su huida por los sículos. El segundo ejército, al mando de León I de Galitzia, ocupó la Transcarpatia, pero no pudo avanzar más. Y el tercer y más importante ejército, al mando de Nogai Khan, saqueó Transilvania y tuvo éxito tomando diferentes ciudades y castillos. Pero su ejército sufrió mucho desgaste debido a las defensas húngaras, de tal forma que en la primavera tuvo que levantar el campamento ante la inminente llegada del ejército de Ladislao IV, nieto de Bela, pero de nada serviría, ya que los mongoles serían derrotados cerca de Pest, poniendo fin al último intento mongol de conquistar Europa. Durante el siglo XVI se libró en Japón una de las guerras civiles más largas de la historia, el conocido como Sengoku Jidai. Durante más de 100 años, los diferentes daimyo lucharon por hacerse con el shogunato ante el declive Ashikaga. Quien conseguiría imponerse al resto sería el gran Oda Nobunaga, uno de los mayores líderes militares de la historia, pero este murió antes de tiempo traicionado por uno de sus generales. Sin embargo, sería Hideyoshi quien terminaría su proyecto unificador de Japón en el 1590 con su victoria frente a los Hoyo. Ahora bien, hay un proceso que se suele repetir bastantes veces en la historia cuando se acaba una guerra civil prolongada o se unifica un país: buscar un enemigo exterior. ¿Qué haces con un veterano y enorme ejército cuando acaba la guerra? Hideyoshi lo tenía claro: invadir China y Corea, creando un gran imperio. Hideyoshi fue mucho más inteligente que Darío, Jerjes o Nogai Khan. Antes de iniciar una de las mejores operaciones logísticas y anfibias de la historia, tanteó el terreno para ver a qué se enfrentaba. Una pequeña flota de 20 barcos japoneses realizó una expedición a través de la costa coreana y, además de no encontrar resistencia por parte de los coreanos, percibieron el gran terror que tenían estos hacia los piratas japoneses que, aprovechando la inestabilidad política del shogunato, asolaron las costas coreanas. Si esta era la situación naval, la terrestre era aún peor. El ejército coreano estaba anticuado y no tenía experiencia. Además, los japoneses los consideraban afeminados y cobardes. No asustas mucho con eso. La verdad, las cosas como son, no da mucho miedo.
Hideyoshi mandó construir una flota de 2000 barcos de transporte, además de la veterana armada que ya poseía, y el 23 de mayo de 1592 llegaron a Busan los primeros 7000 hombres de un total de 240.000 que estaban en camino. Proporciones nacho-vidalianas. El 10 de junio, la capital coreana, Hamgyong, actual Seúl, había sido tomada. El ataque japonés fue un éxito total, sobre todo para la época. Pensad que al otro lado del mundo, Inglaterra y España perdían dinero y hombres lanzándose armadas que no conseguían conquistarle nada al adversario. Los japoneses derrotaron a los coreanos batalla tras batalla, llegando hasta Manchuria y tomando un castillo Yulchin. Y en las provincias conquistadas instauraron una administración civil y militar para controlar el territorio. Sin embargo, Oppan Gangnam Style. Corea tenía al que posiblemente sea el mejor almirante de toda la historia. Los japoneses habían subestimado tanto a los coreanos que enviaron una enorme flota a través de la costa oeste de la península para atracar con víveres y soldados en los puertos del norte y atacar territorio Yulchin. Los japoneses actuaban como si Corea ya estuviese conquistada, y no contaron con que en Jeolla, una provincia a la que no hicieron ni caso durante la invasión, se encontraba el almirante Yi Sun-sin, que envió la flota japonesa al fondo del mar e hizo que estos cambiasen totalmente de estrategia, olvidando sus planes de invasión de China y centrándose en conquistar antes Corea. El almirante Yi derrotó a los japoneses en Okpo, hundiéndoles 70 barcos sin perder uno solo del bando coreano, a pesar de que la mayoría eran barcos pesqueros modificados, exceptuando 24 Panoxion. 3 semanas después tendría lugar la batalla de Sachon, donde Yi, con 27 Panoxion, uno de ellos convertido en lo que posteriormente se llamará barco tortuga, volvió a aplastar a los japoneses. En julio venció a los japoneses nuevamente en Yampo y Yulpo, y en agosto en Hansando y Angolpo. Más de 300 barcos japoneses habían sido hundidos en cuestión de 2 meses. Cuando los japoneses intentaron conquistar Jeolla para dejar allí sin su base de operaciones, se vieron incapaces de traspasar las defensas del castillo de Jinju, y cuando al año siguiente con 90.000 hombres consiguieron hacerlo, ya era demasiado tarde, y tenían que retirarse ante la llegada de un ejército conjunto de chinos y coreanos. Los japoneses no tenían capacidad de luchar ante la insuficiencia de habituallamiento, y se retiraron hasta los castillos de la línea costera con 40.000 hombres, permaneciendo a la defensiva entre el 93 y el 97. Güey, salió mal, pero estamos bien. Rodamos. Durante estos años, Yi no pudo atacar a los japoneses dado que en teoría estaban en negociaciones de paz. Dato cierto, pero la única paz que firmaron los japoneses fue con China, volviendo a invadir Corea en el 97. Eso sí, ahora con un plan únicamente de conquistar Corea. Pero para esta campaña Hideyoshi solo envió 120.000 hombres, con un avance mucho más lento, debido a que ya no contaban con el factor sorpresa, ya que los coreanos habían modernizado su ejército, pero contaban con una baza, un complot en contra de Yi, consiguiendo que se le apartara del mando y obteniendo así la única victoria naval japonesa en la guerra, durante la batalla de Chilchoryang. Pero de nada sirvió, ya que los chinos volvieron a entrar en el conflicto y formaron un enorme ejército junto al reformado ejército coreano, tomando la iniciativa y comenzando una ofensiva contra los japoneses. En el campo naval, el almirante Yi retomó el mando, pero moriría en la última batalla de la guerra, cuando atacó los 500 barcos japoneses que aguardaban en Noryang para retirar los restos de lo que quedaba del ejército japonés. ¡Qué bueno era el cabrón! La guerra acabaría el 24 de diciembre de 1598, cuando el último barco japonés abandonó Corea. Fue tan inesperada y humillante esta derrota que el beligerante estado japonés dejaría de lado sus ansias expansionistas durante 3 siglos, hasta que en el siglo XIX se produjo otra guerra civil y volvió a repetirse la historia,
Pero en esta ocasión no fueron los coreanos los subestimados, sino los estadounidenses, quienes pusieron fin a medio siglo de política imperialista japonesa, convirtiendo a Japón en lo que es a día de hoy. Hoy día se nos rompe el corazón al ver imágenes como estas. Miles de latinoamericanos cruzan la frontera estadounidense en busca de un futuro mejor. Sin embargo, ¿cómo os quedáis si os digo que hace 200 años era justo lo contrario? El recién emancipado Estado mexicano había heredado del ya fragmentado Imperio Español un inmenso territorio, el cual no solo albergaba el actual México, sino que habría que añadirle los estados estadounidenses de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Pero ese tamaño ya suponía un problema desde época virreinal, ya que no era un territorio consolidado. A nivel internacional estaba reconocido como territorio español y posteriormente mexicano, pero la presencia se limitaba a misiones religiosas y pequeñas guarniciones militares. No había más de 50.000 colonos mexicanos en todo ese inmenso territorio. Sin embargo, Estados Unidos no paraba de recibir inmigrantes, especialmente del norte de Europa, y se estaba quedando sin territorio para albergarlos, de tal manera que pactó con España y posteriormente con México en similares condiciones el asentamiento de colonos estadounidenses en Texas. Después de 10 años de guerra por la independencia y 2 de imperio, se estableció en México la primera República Federal, la cual poco pudo hacer para mantener el orden ante las incesantes revueltas, sobre todo cuando Santana abolió la Constitución Federal. Una de esas revueltas la protagonizaría Texas, cuya población estadounidense cuadriplicaba la mexicana. Texas formó un gobierno provisional pero no se declaró independiente, puesto que quería servir de ejemplo al resto de territorios mexicanos y tumbar el régimen centralista. Pequeños grupos de tejanos mal organizados comenzaron a atacar guarniciones mexicanas. En noviembre del 35 estos grupos se integrarían en un ejército al mando de Samuel Houston. Santana, general y presidente, puso rumbo a Texas con el fin de acabar con los tejanos con un contingente de 7.000 efectivos. Santana estaba tan convencido de su victoria y de la incapacidad tejana que sus errores se empezaron a ver desde el primer momento, haciendo que su ejército marchara a Texas a pie en vez de hacerlo en barco. Se confió en exceso venciendo en pequeñas batallas como el Álamo, y persiguió a Houston solo con una cuarta parte de sus hombres, con semejante desparpajo y confianza que éste lo terminaría aplastando en la batalla de San Jacinto en solo 18 minutos. ¿Es verdad? ¿Me la jugó? ¡Ay, parrales, qué pardillo! Con su captura en dicha batalla pasó de subestimar al enemigo a sobreestimarlo, comprometiéndose al cese de hostilidades y ordenando a sus comandantes la retirada, ante la sorpresa de estos, que sabían que superaban en número y experiencia a los colonos tejanos. Por su exceso de confianza, Santana no solo cambió la historia de México, sino también la de Estados Unidos y por ende la del mundo, ya que con su derrota cambió la opinión que tenían de México los Estados Unidos, pasando de verlo como un vecino de igual a igual a un estado en decadencia idóneo para arrebatarle territorios, de tal forma que Santana no solo subestimó a los tejanos, sino también la opinión internacional que tendrían de México. 10 años después, los problemas internos en México seguían, y un Estados Unidos hambriento de tierras le quitaría la mitad de su territorio para duplicar el suyo. ¿Qué es lo que he hecho yo? Estás donde no debías. Suéltame. Llevando a México a sus fronteras actuales tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Me gusta que haya algo de sorpresa al final de mis top, pero en este caso creo que es más que evidente, y la inmensa mayoría estaréis de acuerdo conmigo, que el número 1 solo lo podía coronar la invasión del Tercer Reich a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del resto de guerras de este top, donde el subestimar al enemigo se debió especialmente a la escasa información previa, los alemanes realizaron una compleja y cuantiosa indagación sobre la situación rusa. ¿Qué fuentes usaron para ello? Pues vamos allá. ¿Conocéis el concepto de pueblo Potemsky? Pues básicamente a lo largo de la década de los años 30, la Unión Soviética organizaba visitas guiadas para comunistas de otras partes del mundo a lo largo de un entramado de pueblos falsos ubicados mayoritariamente en Ucrania,
en el cual mostraban a campesinos obesos a los que no les faltaba de nada en la despensa, donde cada familia vivía en total armonía en una gran casa con la última tecnología de la época y con una red de infraestructura formidable. Vamos, que los alemanes se pensaban que Rusia estaba plagada de redes ferroviarias y autovías. Tened en cuenta que la Unión Soviética fue un país extremadamente hermético desde sus inicios, y los pocos extranjeros que entraban era a través de delegaciones diplomáticas que veían lo que los rusos querían que vieran. En segundo lugar, la principal referencia militar que tenían en el resto del mundo sobre el Ejército Rojo era la Guerra de Invierno, guerra en la cual el ejército de Stalin invadió Finlandia en el invierno del 39, y aunque terminó con rendición finlandesa, supuso un auténtico varapalo. En el resto de países se veía al ejército soviético como una enorme masa de soldados incompetentes con armamento ineficiente y anticuado que era incapaz de conquistar un pequeño estado. En el plano internacional, los alemanes contaban con que los rusos no iban a recibir ayuda exterior, ya que para las democracias occidentales, si había un totalitarismo más odiado aún que el nazismo de Hitler, ese era el comunismo de Stalin. Y finalmente la guinda del pastel. A esto habría que sumarle la superioridad racial. Para un nazismo que aspiraba a que la raza aria se impusiera sobre todas las demás, los eslavos eran poco más que sujetos inferiores que a lo máximo que podían aspirar era ser esclavos del Tercer Reich en el futuro. En resumidas cuentas, los alemanes lanzaron una de las mayores campañas militares de la historia pensando que Rusia tenía buenas redes de comunicación, un ejército incompetente, que estaban solos internacionalmente y además que eran racialmente inferiores. La hostia que vais a llevar va a ser acojonante, pero va a ser acojonante, va a ser acojonante. Los estrategas alemanes tenían prevista la victoria para unos meses, de tal forma que enviaron a su ejército con el equipamiento justo para ello. Pensaban aplastar al ejército rojo rápidamente, aprovechando que el ataque cogería a Stalin desprevenido y con poco margen de actuación, avanzando rápidamente hacia Moscú, Leningrado y el Cáucaso, tomando las principales ciudades, el tejido industrial, los recursos energéticos y las tierras más fértiles. El 22 de junio comenzó la invasión. Aprovechando el factor sorpresa aplastaron a los ejércitos rusos, pero conforme el ejército alemán se adentraba en territorio ruso, comenzó a ser consciente de que no estaban preparados para lo que estaba por venir. El barro y la ausencia de buenas carreteras redujeron el avance alemán. Ya no solo era que su ejército avanzara más lento, sino que la probabilidad de que llegaran suministros era prácticamente nula, quedándose más del 40% de los blindados en el camino por falta de recambios. Aunque a priori coleccionaron victorias, los rusos los pararon en seco en Leningrado, Stalingrado y a 30 kilómetros de Moscú. Los ejércitos alemanes, ante el desgaste sufrido y las nefastas líneas de abastecimiento, eran incapaces de mantener la ofensiva. ¿Recordáis que os dije que ningún país occidental ayudaría a Stalin? Bueno, pues al final triunfó lo del enemigo de mi enemigo es mi amigo, entrando la Unión Soviética dentro de la ley de préstamo y arriendo y recibiendo una ingente cantidad de recursos de los Estados Unidos. ¡No, hombre, que los malos son ellos! Gracias a los cuales pudo seguir haciendo frente a los alemanes, a pesar de haber perdido gran parte de su ejército y el tejido industrial. Se pudo alimentar a la población rusa a pesar de caer los graneros ucranianos en manos alemanas, y se movilizaron y crearon miles de fábricas desde cero en los Urales y más allá. Con la poderosa economía estadounidense respaldando, ya solo quedaba incrementar la moral rusa y darle a su pueblo la voluntad de luchar, y de eso se encargaron indirectamente los propios alemanes. Hitler estaba tan convencido de su victoria sobre la Unión Soviética que no solo permitió y toleró, sino que instigó a sus hombres a cometer auténticas atrocidades contra la población rusa. Hazle a los demás antes de que ellos me lo hagan a mí. Por regla general, cuando le haces la guerra a un estado totalitario, tienes una baza excepcional para ganarte a su población. Decirles que vienes a liberarlos del tirano. Pero no, los alemanes se cebaron de forma desmedida, realmente sin motivo, simplemente por ideología. ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. Y eso trajo consecuencias. Consiguieron que los rusos le tuvieran más miedo a Hitler que a Stalin. Cosa difícil si tenemos en cuenta las barbaridades que hizo el segundo a su propia población años atrás. Unieron más que nadie al pueblo ruso, que derramó sudor y sangre para expulsar al invasor con una fiereza que los alemanes no vieron en el resto de pueblos conquistados, y para la cual evidentemente no estaban preparados.
Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y ha dado resultado. Normalmente se suele decir, y así lo cree la mayoría, que Alemania perdió ante la Unión Soviética por culpa del invierno. Pero la realidad es que dentro de los factores que hemos analizado, este pasa a ser secundario junto con otros muchos que por falta de tiempo no analizaré en este vídeo. Solo diré que evidentemente los alemanes eran conscientes de que si los pillaba el invierno estaban perdidos. No eran tontos, sabían lo que pasó con Napoleón. Pero es que ni siquiera barajaban que les fuera a pillar. Y eso que empezaron la invasión unos meses después por culpa de Mussolini. La culpa real de esta derrota fue la de subestimar al adversario en tantos aspectos diferentes. Los alemanes, más bien Hitler, subestimó tanto al enemigo que aun siendo evidente que la victoria ya no era posible, se negó a cambiar su estrategia, pasando a la defensiva cuando ya era demasiado tarde y el ejército ruso avanzaba imparable hacia Berlín. Siempre se ha dicho sobre las guerras que se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban, y es completamente cierto, ya que si hay algo que caracteriza al ser humano es su imprevisibilidad. Lo único que podemos hacer es barajar hipótesis y calcular estadísticamente diferentes opciones y probabilidades, pero aún así nunca sabremos a ciencia cierta lo que va a pasar. No importa cuánto conozcas al adversario, la carta de la derrota siempre estará en la baraja. En este top os he traído los 5 casos más importantes y de mayor trascendencia, pero la historia militar está llena de acontecimientos, ya no solo guerras, sino también batallas, que se perdieron por subestimar al adversario. Analizando en conjunto estos casos, todas estas guerras que hemos tratado comparten una característica peculiar, una aparente superioridad previa. El agresor ataca con la idea de que es superior al enemigo, ya sea porque son etnias, culturas o civilizaciones diferentes, pero sobre todo esta superioridad se ve en el campo militar, especialmente en ejércitos que previamente han acumulado victorias. Esto causa un efecto en el que se confían y se acostumbran a ganar siempre fácilmente, mientras que en la realidad debería ser justo lo contrario, ya que al que estás atacando ha tenido muchos más ejemplos para estudiarte y buscar tus puntos débiles, o al menos a copiarte la estrategia. Es por ello que tenemos tantos ejemplos de imperios que en un corto periodo de tiempo ganan infinidad de batallas, pero de repente llega un momento en el que se invierte la situación, y comienza la decadencia. En muchas ocasiones ese momento se da justamente por subestimar a la siguiente conquista. Entre estos 5 ejemplos, quitando los puestos 4 y 3, el resto fueron el principio del fin para esos imperios, y si no lo fueron es porque la propia geografía evitó un contraataque por parte del defensor, o el atacante asimiló la derrota y no volvió a intentarlo más, lo cual tiene una sencilla explicación. Uno no subestima a otro que considera igual o superior, sino todo lo contrario, toma más precauciones de la cuenta. Claro, al final es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque para subestimar a otro, antes tienes que sentirte superior a él. Es por ello que si os dais cuenta, en los 5 casos, los atacantes se niegan a darse por vencidos. En las guerras médicas y en la guerra Ingin prácticamente son 2 guerras en una, ya que el atacante no se lo termina de creer aún después de perder la primera guerra y vuelve en una segunda con ganas de más. En el caso mongol, más de lo mismo. De los 3 ejércitos que atacaron Hungría, el único que no fue derrotado fue el del rey León I de Galicia, el cual no era mongol, sino aliado de los mongoles, ya que supo regular a tiempo, mientras que los mongoles, acostumbrados a ganar siempre, fueron aniquilados por los húngaros por no saber cuándo retirarse. Con Texas pasa igual, entre la derrota de San Jacinto y la invasión estadounidense, los mexicanos llevaron a cabo otra campaña contra Texas, pero debido a los problemas internos fue mucho más modesta que la anterior, y quedó en unas pocas escaramuzas sin trascendencia histórica. ¿Y qué decir del caso alemán? En el momento que había llegado octubre y Stalin seguía sin rendirse, ya no había nada que hacer, estaban condenados, pero se negaron a verlo, continuando una guerra contra un estado que tenía más habitantes, más recursos y más ganas de vencer. Cuando se vinieron a dar cuenta estaban en el 43 y la contraofensiva soviética era imparable. ¿Qué es sino el pasaje bíblico de David contra Goliat? No es que un muchacho derrotase a un gigante, sino que un gigante perdió ante un muchacho por subestimarlo.
No ganó la inteligencia, la velocidad, la onda, la mano de Dios, etc. David venció porque Goliat le subestimó por la diferencia de tamaño. Si el que llevaba la onda hubiera sido un hombre adulto, Goliat no se hubiera desprendido de su escudo. Y es lo más curioso de esto, que estamos ante uno de esos rasgos negativos del ser humano que, a pesar de estar ahí desde el principio de los tiempos y tener ejemplos de todas las épocas, aún seguimos cometiendo a día de hoy. Evidentemente me estoy refiriendo, como no puede ser de otra manera, a subestimar y menospreciar a los demás. Así que si has subestimado este vídeo, y si no también, solo me queda pedirte un buen like por las molestias de edición, grabación, planificación, renderización, investigación y demás palabras acabadas en O. De esa forma me ayudarás a derrotar al implacable algoritmo de YouTube. También ayuda a que compartas el vídeo o te suscribas si aún no lo estás. Y si este vídeo supera mis expectativas, os traigo un top 10 de batallas perdidas por subestimar al enemigo. Os espero en los próximos vídeos y estaré encantado de leer vuestros comentarios y entablar debate sobre las diferentes cuestiones que se han tratado en el vídeo. Así que dicho esto, no me queda más que despedirme. ¡Hasta la próxima!